Paso enseguida al siguiente expositor, que ya lo tenemos en la sala. El siguiente tema es el ultrasonido pulmonar en COVID-19, a cargo del doctor Azariel Rodríguez, que nos visita desde México. El doctor Rodríguez es médico internista y de terapia intensiva del Hospital Español en la Ciudad de México. Es proveedor e instructor certificado de Advanced Cardiac Life Support, ACLS, de algunos miembros de activo de COMEC, de socio activo de CSSM, proveedor de Ultrasound Life Support, World Interactive Network Focused on Critical Ultrasound, profesor certificado de World Interactive Network Focused on Critical Ultrasound y de la Long Ultrasound Advanced Field Provider. También es un adscrito de unidad de cuidados intensivos obstétricos en el Hospital de la Mujer de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Sin más que decir, doctor Rodríguez, la sala es suya. Damos paso a su exposición y esperamos con su tema. Muchas gracias. Primero que nada, ¿me puedes confirmar que se escucha y se ve mi presentación? Sí, doc, está las diapositivas y se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Agradezco al comité organizador y a las personas que me invitaron, a la licenciada Neida Mejía y al doctor Carlos Sánchez, que fueron el vínculo, para que yo diera esta plática. La doy con muchísimo gusto. La di el año pasado y la he actualizado para este Congreso Internacional de Medicina Interna. Son mis credenciales, que les decía la persona que me presentó, que no tengo el gusto, mucho gusto. Yo soy proveedor e instructor certificado de ultrasonido pulmonar y me he dedicado en los últimos años, bueno, en el último año principalmente, a la educación de forma altruista. La verdad es que la educación rara vez nos deja algo económico, pero nos deja mucha satisfacción. Pero también, para mí es muy importante que la gente hable el mismo idioma. Yo no puedo llegar con el ultrasonido y hablar de X diagnósticos si las personas que me rodean no tienen idea de lo que estoy hablando. Entonces se vuelve complejo porque mi intervención se vuelve fútil. Al menos que yo me quede exclusivamente con el paciente y yo lo vea, pues no hay ningún problema. Pero si yo lo veo, hago una nota y después llega otro médico y él habla otro idioma respecto a el abordaje ultrasonográfico, porque él nunca lo ha visto, pues va a ser difícil que él entienda lo que yo estoy interpretando, lo que yo estoy sugiriendo. Aquí les dejo un enlace para que ustedes vayan revisando varias pláticas de ultrasonido pulmonar, imágenes diagnósticas de la sesión mensual de la COMEG. Y la de arriba, la que hizo ultrasonido pulmonar y CIRA, es un curso que hice, igual es altruista. Cuando lo vean, no me critiquen porque los videos no son de gran calidad, pero pues no lo hice con la intención de venderlos, ni mucho menos. Lo hice con la intención de que lo vieran mis médicos con los que yo tengo contacto y que pudiéramos hablar el mismo idioma. Y está hecho en 5 partes que yo considero que son muy didácticas y yo considero que son muy fáciles de ir viendo cada una de estas 5 partes. Hay una conferencia que hicimos hace unos meses del valor de la ecografía como point of care en COVID-19, gente de muy alto nivel académico y todos expertos en ecografía pulmonar. Espero que la puedan revisar. Y una plática que yo tengo de point of care en COVID-19. Es muy difícil, muy difícil en una plática de 45 minutos externar todo lo que tengo que hacer. Pero si ven los videos que les comenté, las clases que les comenté del curso de 5 videos que hice y le van tomando screenshots a algunas diapositivas o láminas que les voy a ir mencionando para ir viendo las referencias, estoy seguro que va a ser mucho más fácil y vamos a poder avanzar muy rápido. Hay diapositivas que las voy a obviar por cuestiones de tiempo. Este es el curso de Ecocardio Lung de Madrid, España, del año pasado. Y lo pongo porque comunicándome con el doctor Daniel Lichtenstein, hace una semana exactamente me decía que estaba muy triste porque ese fue el último curso al que él pudo ir. Y yo también, ese último curso que pude viajar, fuimos a Madrid, España, yo presenté
ultrasonido y tromboembolia pulmonar, el doctor Lichtenstein, por supuesto, que presentó su por demás famoso protocolo Blue, y él dice que el ultrasonido existe, así que lo usemos. Y es una frase que utiliza mucho y que cuando a alguien le preguntan, oye, ¿y puedes ver tal cosa con ultrasonido? Pues el ultrasonido existe, hay que usarlo. Otra cosa es que te vuelvas experto, otra cosa es que puedas tomar decisiones de forma correcta. Hay una curva normal de aprendizaje. ¿Cuál es el momento ideal para usar el ultrasonido? Me lo dice el doctor Daniel Lichtenstein en un correo. El momento ideal para realizarlo es lo más pronto posible, y eso es obvio. Él también lo dice. Además de que el ultrasonido puede reemplazar algunos test, por supuesto que sí, y algunos dolorosos, como la punción arterial. La plática la voy a dividir en 3 partes, 15 minutos cada una. Uno, doy por hecho que del 100% del auditorio debe haber un porcentaje pequeño que nunca ha escuchado de ultrasonido pulmonar o no tiene no está muy empapado en esto. Utilizaré 15 minutos para eso. Después les diré cómo hacer un ultrasonido pulmonar, no para COVID, pulmonar básico, en 3 pasos muy sencillos que también vienen explicadas en las videoclases que les puse al principio. Y por último, vamos a ver específicamente los hallazgos de el COVID-19 y ultrasonido pulmonar, que son las siglas de Lung Ultrasound, LUS. Lo van a ver mucho. Bueno, entonces, los primeros 15 minutos son precisamente de principios. El principio que tienen que entender es que cuando nosotros ponemos un ultrasonido sobre el tórax de un paciente, lo que estamos viendo son imágenes reales y artefactos. En esta zona, donde está esta flecha, donde es la pleura hacia arriba, estas son imágenes reales. El ultrasonido llega y en la estructura que tenga mayor impedancia acústica le va a impedir penetrar y va a rebotar y va a generar las imágenes que vemos en el ultrasonido. La impedancia acústica de la pleura es tal que impide que veamos el pulmón. Si ustedes pueden entender esto, van a evitar muchos errores muy típicos que yo veo en la gente que está empezando a utilizar el ultrasonido. Es que vi un tumor por ultrasonido. Caramba. Es que vi una neumonía que en la radiografía está, pero se encuentra lejos de la pleura. Es muy difícil ver una neumonía lejos de la pleura, sobre todo con la imagen que tú esperas de una consolidación. Entonces, el ultrasonido rebota con la pleura y regresa. Y todo lo que está después de la pleura en un pulmón seco o aireado, no lo podemos ver. Entonces vemos estas imágenes que son reales. Vemos las costillas, vemos el músculo, vemos la pleura. Y lo que está abajo de la pleura son artefactos. Como podemos ver, los alvéolos no los podemos ver. Vemos la pleura, rebota, y los artefactos que se generan son reverberancias de esa pleura, las líneas A, reverberancias. Cuando los alvéolos están sanos, es lo que vemos, pero cuando los septos que están entre los alvéolos, los septos interlobulares, empiezan a engrosarse, ya podemos empezar a ver artefactos. Los artefactos son las famosas líneas verticales o líneas B. Y conforme la inflamación incrementa, tomando en cuenta que esta plática es de SIRA y de COVID, entonces la inflamación inicia en el intersticio, después pasa a los alvéolos al ocuparse se consolidan. Si están cerca de la pleura, podremos ver esta consolidación alveolar, si no, no la podremos ver. Cuando hay líquido, el líquido es un excelente conductor para el ultrasonido, lo cual nos permite muy bien ver estructuras, y esas ya son imágenes reales. Una consolidación pulmonar es una imagen real, un derrame pleural es una imagen real. Para hablar del mismo idioma, tienen que saber la nomenclatura que se utiliza. No voy a perder tiempo en esto. Tómenle foto y luego vayan revisándolo con calma, que son las líneas A, que es el signo de vive playa, que voy a dar una explicación rápida de eso. Pero tienen que saber es que hay artefactos pulmonares, artefactos pleurales e imágenes reales. Y estos son los signos con su descripción, su interpretación y las condiciones clínicas que lo alteran, así como sus valores predictivos
sus valores de sensibilidad y sus valores de especificidad. Y esos ya están bien descritos en este excelente artículo publicado hace apenas 2 años por el doctor Francesco Muglioli y la doctora Silvia Muglioli, que son de los que más saben de lejos, junto con el padre de ultrasonografía pulmonar, el doctor Daniel Lichtenstein. Muy bien. ¿Cuáles son los 10 signos pulmonares descritos por el LUCI, que es el acrónimo que acuñó el doctor Daniel Lichtenstein del Lung Ultrasound in Critical Ill, publicado en 1993, imagínense? El signo de murciélago, con su deslizamiento pulmonar o sliding pulmonar o pleural, porque se utilizan mucho ambos términos. Las líneas A, o si hay líneas B, que sean 1 o 2, no más de 3, no menos, perdón, no, tiene que ser menos de 3, o sea, 2, y el signo de la orilla de playa. El signo del murciélago es muy importante, se los pido encarecidamente, cuando empiecen a utilizar el ultrasonido, cuando lo pongan en el tórax del paciente, primero visualicen el signo del murciélago. Si ustedes no lo visualicen, no se animen a dar falsos, o bueno, lo que se crea que están interpretando, porque se van a equivocar, se los juro. Si ustedes ponen el ultrasonido a nivel de la base pulmonar izquierda y no ven el signo del murciélago, duden de lo que están viendo. Pueden interpretar un estómago lleno como una neumonía, pueden interpretar un intestino como una neumonía, pueden interpretar el riñón y el vaso como una neumonía o 1000 cosas que no es lo correcto. Busquen siempre el signo del murciélago y después de verlo, busquen su deslizamiento pleural. Busquen las líneas A y utilicen el modo M, que nos da el signo de la orilla de playa. Incluso si no tuvieran un modo M, no es indispensable para hacer muchos diagnósticos. Y aquí están, después los 3 signos normales, los 7 signos anormales a nivel pulmonar. Las líneas B, el patrón tisular o similar al tejido, o PLAPS, que significa síndrome pleuroalveolar posterolateral, que no es otra cosa más que el derrame con consolidación en las bases, y el signo de fragmentación, que se encuentra muy cerca de la pleura, una consolidación que está abajo de la pleura, lo cual significa consolidación subpleural. La pleura, de ser lineal, empieza a fragmentarse como se ve acá. Es un dato de una consolidación que está justo abajo de la pleura, por eso la pueden ver. Si tuviera centímetros debajo de la pleura, no la podrían ver, por lo que comentamos de la impedancia acústica. El signo de la estratosfera, o código de barra, que nos habla de un neumotórax, y el punto pulmonar, que nos habla también de lo mismo, de un neumotórax. No es el objetivo de esta clase, pero sí tienen que conocer los signos anormales a nivel pulmonar. El signo de escuadra, o el Watt sign, y el signo de sinusoide, que no es otra cosa más que derrame interpleural. Una pleura, otra pleura, agua en medio de ellos, como las costillas, la imagen que estamos viendo, la base, como buen líquido, se hace mayor en esa zona sobre el vértice, por eso vemos imágenes en forma de escuadra en vez de cuadrados perfectos. Y cuando ponemos el modo M, ese líquido empieza a tener este signo del sinusoide, ya que la respiración hace que se acerque el pulmón, y entonces cuando se aleje forme estas dunas o ese sinusoide. ¿Cuáles son los patrones pulmonares? Está el patrón A, que es el pulmón aireado o seco. No es un pulmón sano, eso no lo podemos saber por ultrasonido, que les quede claro. No puede dar la anamnesis. El pulmón aireado o seco, eso sí, es un pulmón que no tiene líneas B o tiene menos de 3. El síndrome intersticial, que tampoco habla de COVID, que tampoco habla de neumonía, la puede sugerir. El patrón C de una consolidación, el patrón A' de un pulmón aireado, pero con aire fuera de él, que es algo totalmente patológico, que es el neumotórax, y la consolidación y derrame, y pongo el A', que es neumotórax.
Y los patrones pleurales que pues, se terminan combinando la atelectasia pasiva por derrame pleural, es un pulmón colapsado, atelectásico pasivo porque está siendo atelectasiado de forma pasiva por el desplazamiento que le genera el líquido, el hemotórax, el derrame con consolidación en situaciones paraneumónicas. Vean cómo el derrame es más pequeño y cómo tiene unas zonas hiperecogénicas estas, que si tienen broncograma aéreo dinámico, eso ya es de ultrasonografía pulmonar avanzada, nos hace distinguir muy bien entre qué fue primero, derrame y después la atelectasia pasiva, la consolidación, o qué fue primero, la consolidación y después el derrame paraneumónico. Eso nos lo da muy bien este tipo de imágenes. Cuando ustedes hagan un ultrasonido pulmonar, van a utilizar el abordaje más famoso que ha existido y que fue la piedra angular de todo esto, que es el protocolo Blue. Estoy seguro que ustedes lo han escuchado. Por favor, recuerden, el ultrasonido pulmonar es una herramienta diagnóstica complementaria, no suple ni la anamnesis ni la exploración física, número 1. Número 2, cuando ustedes hagan un protocolo ultrasonográfico, sepan en qué fue hecho, en quién fue descrito. Este protocolo fue hecho para pacientes con falla respiratoria. Si ustedes agarran pacientes sin falla respiratoria y utilizan este protocolo, se van a equivocar. Ahora vamos a un ultrasonido pulmonar básico en 3 pasos simples. Pero primero quiero que sepan que de lo que hablamos tiene evidencia internacional con recomendaciones, con grados de recomendación fuerte, bueno, lo que ustedes ya saben, hecho por un panel de expertos, entre los cuales está, además del doctor Daniel, el doctor Giovanni Volpicelli, del que vamos a ver bastantes artículos, porque en esta pandemia el doctor Volpicelli no paró. Hizo muchísimas publicaciones que nos ayudaron muchísimo a todos los médicos que hemos estado en contacto con pacientes con SARS-CoV-2. Entonces, el ultrasonido pulmonar básico, yo le pongo que vamos a hacer 3 I's, o 3 I's, como quieran decirle. Identificar, integrar y, finalmente, investigar. Paso 1, identifique. ¿Identifique qué? Sus estructuras. Parece mentira, pero el mayor error que yo he visto en mis residentes, en mis estudiantes, es que quieren utilizar el ultrasonido sin identificar el bad sign. Si no identifican el bad sign, el signo de murciélago, se van a perder. Si no identifican la pleura, se van a perder. Si no le dan profundidad, le quitan profundidad, juegan con las ganancias para tener una buena imagen, ustedes tienen una buena imagen antes de poder aventarse el disparate de decir un diagnóstico que tal vez no tenga absolutamente nada que ver y termina haciendo un procedimiento al paciente de forma innecesaria. Entonces, identificamos el signo de murciélago, la línea pleural y su deslizamiento o sliding, y las líneas A o signo de la playa. Eso es lo que tenemos que identificar primero. Claro, a veces no lo van a tener, eso es evidente. ¿Por qué? Porque tienen un pulmón consolidado, porque tienen un pulmón con mucho patrón intersticial. Pero tienen que buscar, eso no los exime de buscar el signo del murciélago y la pleura, línea pleural. Entonces, ustedes ven acá la pleura, este signo del murciélago, para el que esté empezando en esto, la verdad es que son cuestiones de imaginación, de la imaginación de un genio, que es el doctor Daniel. Y cuando no lo vean bien, por favor, disminuyen la profundidad, se acabó, pero identifican bien lo que están haciendo antes de continuar. La primera línea hiperecogénica que van a ver gruesa, esta, es la fascia intercostal. Identifíquenla porque no tiene sliding. Eso, ¿qué significa el sliding? El deslizamiento entre las dos pleuras. Eso nos da un movimiento que ahorita les voy a enseñar para los que nunca lo han visto. Pero esa primera línea gruesa, si vieran cuántos problemas da cuando no identificas bien las estructuras, porque como no se mueve, entonces es neumotórax. No, la fascia es hiperecogénica, al igual que la pleura, pero la pleura sí se mueve en condiciones normales. Y las líneas A son esos artefactos perfectamente equidistantes en distancia con la pleura. ¿A qué nos referimos con equidistantes? Vean la siguiente diapositiva. A esto nos referimos. Si del transductor, que aquí está la piel, a la pleura de 2 centímetros, esta y esta, ¿cuál será la línea A? Pues la que esté equidistante a 2 centímetros. Esta es línea A, esta es línea A verdadera.
Todo lo que está en medio no son líneas A verdaderas, todas son artefactos, pero la línea A pura, como la queremos describir, es la que es equidistante a la pleura. Ahora, la pleura es una línea gruesa, regular, que tiene nulas o mínimas interrupciones y no está separada por líquido, eso sería derrame en lugar del Watson. Y tiene un movimiento respirofásico, eso quiere decir que con la respiración se presenta. Vean cómo este movimiento que ha sido descrito de forma académica como un camino de hormiguitas, veanlo, nos interpreta que hay dos pleuras que están adosadas y que se mueven conforme se respira. O sea, si un paciente inspira y se queda sin respirar, ¿no hay sliding? Sí, no hay sliding porque no se están moviendo las pleuras. El sliding va a ser mínimo. Un paciente con EPOC exacerbado que se encuentra obstruido, el sliding va a ser mínimo. Como la pleura está muy cerca de la pared costal, la mejor manera de visualizarlo es con un transductor que tenga poca penetración, pero excelente definición, y ese es el transductor lineal. Y si tienen el sectorial o el curvo, bueno, quiten la mayor profundidad que puedan y si pueden hacer zoom, hagan zoom. La cosa es identificar bien su pleura. Ahora que tienen su bad sign, apliquen modo M y vean esta división, donde está la piel. Esto es la piel, este es el músculo y tejido celular subcutáneo, esta es la línea hiperecogénica, que sería esta, y esta es la pleura. Esa es la pleura, una línea hiperecogénica gruesa. Y abajo de ella hay una imagen granular, esto, que representa, pero no lo es, que quede muy claro el pulmón, porque ya quedamos que el pulmón no se puede ver por ultrasonido si está aireado. Por eso pongo entre comillas, pulmón. Ahí está mucho mejor ejemplificado, piel, músculo, pleura en modo M. Y esa zona granular, que es el pulmón. Número 2, vamos a integrar. Vamos a integrar patrones en cada uno de los cuadrantes pulmonares. Esto es muy importante también porque si ustedes utilizan ultrasonido, lo que ustedes deben de buscar son patrones para integrar perfiles y de esa forma encasillarlos en un algoritmo para que sea más fácil identificar la causa probable. O sea, poner ultrasonido y decir que un paciente tiene SIRA por haberle hecho 2 o 3 cuadrantes es sumamente erróneo. ¿Cómo hacemos diferencia este patrón y perfil para que hablemos el mismo idioma? Ustedes primero que nada tienen que dividir al tórax en 6 cuadrantes u 8 o 9, como quieran, de donde lo hayan leído, no importa. El más frecuentemente utilizado ahorita es el protocolo Rowe, que utiliza 6 cuadrantes pulmonares. Entonces, cuadrante superior, cuadrante inferior, cuadrante superior, cuadrante inferior, y la parte posterior, cuadrante superior e inferior. Zonas independientes de gravedad, zonas dependientes de gravedad, zonas posteriores. Pulmón, en este caso, izquierdo, pulmón, en este caso, derecho. Ustedes van a empezar por cada cuadrante, y en cada cuadrante ustedes van a encontrar un patrón. Por ejemplo, acá tengo un patrón A, y acá tengo un patrón A. Y así en todos, bilateral, yo tengo un perfil A, hecho a base de puros patrones A. Así de sencillo. Si yo tengo un perfil, si yo tengo un patrón B, 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 pero yo tengo acá A, entonces yo tengo un perfil A, B. Mi posibilidad diagnóstica es muy distinta a que si yo tuviera B, 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 B en todos, yo tengo un perfil B y mis posibilidades diagnósticas son otras. Podrían ustedes tener A en todos lados, pero no revisar las bases pulmonares, no identificar bien el diafragma y entonces obviar algo muy importante que son las bases donde se encuentran los síndromes pleuropulmonares posterolaterales. Estos síndromes pleuroalveolares, que es el acrónimo de PLAPS, donde hay derrame con consolidación, no observarlos podríamos obviar una causa como, por ejemplo, un paciente que tiene un pequeño derrame por una neumonía basal, va a tener disnea, porque no es el derrame ni la neumonía lo que le provoca la disnea, es muy pequeña la neumonía para provocarle desaturación o disnea franca. Lo que sí es que el paciente va a estar taquipneico por esa irritación
y nosotros al hacer el perfil A vamos a dar por hecho que es un perfil A, cuando realmente lo que tenía el paciente era un perfil de PLAPS, de síndrome pleuroalveolar posterolateral. Y ahí ya cambió su diagnóstico, porque con eso yo ya sé que tiene una pequeña neumonía, no está mal dicho decir una pequeña neumonía, tiene una neumonía basal, que es lo más común, que es la neumonía adquirida en la comunidad. El clásico patrón de neumonía es lobar, y por eso tiene la taquipnea y tal vez un poco de disnea. Pero si nosotros lo catalogamos como A, entonces tendríamos que buscar causas de perfil A con disnea, que en el protocolo del doctor Daniel Stay, pues hablaríamos de una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, o sea, para que vean qué tan importante y cómo cambió diametralmente nuestro tratamiento, de llevarlo a hacer una tomografía simple o la vamos a hacer contrastada. Estos son los cuadrantes, la división más famosa que se hace de los 6 cuadrantes de cada pulmón. Y entonces, va de nuevo, si nosotros tenemos un patrón A de un lado y patrón A de otro lado, tenemos un perfil A. Ese perfil A, si no tiene PLAPS, es perfil A. Si tiene PLAPS, es un perfil A' porque es anormal, tiene PLAPS. Y nuestro perfil A' puede ser de un neumotórax, de una tromboembolia pulmonar, un paciente con EPOC o asma, su perfil es A, su pulmón es seco, es aireado, no tiene datos de neumonía, no tiene datos de SIRA, no está en falla respiratoria. O una neumonía, como ya ejemplificamos, pequeña en las bases que da el TAF positivo. Si tiene un perfil B, significa que tiene un patrón A, tiene un patrón B en todos lados, y esas son las causas de un perfil B. SIRA, edema agudo pulmonar por disfunción sistólica, o también puede ser por disfunción diastólica, una hipertensión, una crisis hipertensiva, una neumonía típica, que son las que dan las neumonías bilaterales. Sí, aquí entra el SIRA, efectivamente, aquí entra la neumonía por SARS-CoV-2, sí, aquí entra. Pero también entra la enfermedad intersticial pulmonar, el TRALI, la contusión pulmonar bilateral, una hemorragia alveolar. Y el perfil A-B significa que de un lado tenemos A, del otro lado tenemos un patrón B, es un perfil AB. O si tenemos una consolidación, es un perfil C. A veces es intercambiable, pero no es lo mismo. Lo que pasa es de que sus causas son muy parecidas, por eso las englobamos en el mismo cuadrante, que es consolidación, neumonía típica, contusión pulmonar, telectasia, TEP, con consolidación subpleural. La TEP pura es un perfil A'. Y con esto hacemos nuestros perfiles y sacamos nuestros probables diagnósticos diferenciales. Y por último, investigamos. Como esto es una clase de SIRA por COVID-19, entonces vamos a ver los patrones clásicos de SIRA. Vamos a ver un patrón intersticial, ya que vemos que son líneas B, pero cuando del intersticial se convierte en patrón alveolar, cuando la pleura de regular se fragmenta y cuando aparecen las consolidaciones subpleurales. Bueno, entonces como ya quedamos, estos septos interlobares empiezan a engrosarse, a llenarse de líquido o se engrosan. El edema que inicia en el intersticio no pasa al alveolo inmediatamente. Entonces lo que vamos a ver son líneas B, más de 3, y estas líneas B tienen que estar separadas más de 7 milímetros, algo muy categórico académico, pero en una situación muy sencilla, si ustedes ponen esta imagen en el pulmón y pudieran contar sin necesidad de hacerlo, o sea, ustedes ven y dicen, ah, pues ahí como 5, eso significa que es un edema intersticial. Si ustedes no pudieran contar, como en esta, a ver, ¿cuántas son? Cuéntenlas, o sea, son muchas. Sencillo, tienen un edema alveolar, ya no es intersticial. ¿Qué pasó? Del intersticio se metió al alveolo, y al meterse al alveolo ya son muchas más líneas. Y entonces esto, a nivel radiográfico, me empezaba a presentar el vidrio despulido o los infiltrados cotonosos. Conforme se aglomere más el líquido, va a empezar la consolidación y las hepatizaciones. Sencillo, ¿no? Si en su campo visual pueden fácilmente ver, o menos del 50% del campo visual tiene líneas B, es un patrón intersticial, tiene más del 50%, les cuesta mucho contarlas, es un perfil de B alveolar. Significa que el agua del intersticio se pasó al alveolo. Pero llega un punto en que son tantas líneas A
que no las pueden contar. De hecho, parece que fuera una única barra. Eso significa que son totalmente coalescentes o confluentes. Lo que está pasando es de que el pulmón ya no tiene aireación, su aireación es mínima y radiográficamente seguramente va a estar hepatizado. Muy bien. Ahora vamos a ver la línea pleural. Esta es la línea pleural normal. Vean, es académicamente menor a medio centímetro, es académicamente lineal y académicamente regular sin interrupciones y se mueve con la respiración. Cuando se empieza a volver discontinua, como acá o como acá, que es edema entre las pleuras, lo conocemos como crazy paving, pero crazy paving ultrasonográfico, que es algo distinto al crazy paving tomográfico. Lo otro que puede aparecer son pequeñas disrupciones que dan cierta irregularidad con unas zonas que aparecen y desaparecen, esas líneas B. Eso se conoce como efecto on-off, o sea, de encendido y apagado. Aparecen, desaparecen. Ahí desapareció, ahí apareció, desapareció, apareció. También se conoce como signo de haz de luz y como signo de la cascada. Son cosas distintas. Vean cómo ahí, en esa flecha, justo ahí, justo ahí, la pleura está rota o hay una interrupción. No está rota, es evidente, decimos que está rota, pero lo que tiene es edema interpleural y por eso ya no hay una continuidad, debería seguir toda esta línea, pero no. Sucede esto y hay una línea pequeñita y este efecto on-off de encendido y apagado. Déjenme volverlo a poner. Ahí está. Ahí está la disrupción, justo ahí. Y aquí está esto que aparece y desaparece. Efecto on-off o signo de la cascada o haces luminosos. Y este es el signo de fragmentación. Vean, esta es la pleura lineal, regular, y de repente acá está fragmentada. O sea, la pleura debe estar como por acá, pero empieza a tener acá una imagen anecoica con ecos en su interior. Esto es una consolidación subpleural. No es neumonía. Muy probablemente lo sea, por estadística es lo más frecuente. Esto con sus códigos QR, por favor, descárguenlos y vayan haciendo su álbum, ¿no? Para que tengan a la mano cuando empiecen sus primeras insonaciones. Son láminas que yo he hecho con todo el gusto para que todas las personas se puedan ir empapando de esto. Lo más importante es hacerlo, reproducirlo y después enseñarlo. Y por último, ¿cuáles son las imágenes en esta nueva enfermedad? Es una placa normal, entre comillas, porque el paciente ya tiene disnea y tomográficamente ya tiene vidrio deslustrado. Aunque la radiografía parece ser normal, si nosotros tuviéramos el ultrasonido podríamos ver este patrón intersticial y ya no dejaremos ir a ese paciente, o por lo menos no a casa con el clásico, no, está usted bien, no se preocupe, váyase, no va a pasar nada, tome desinflamatorio y pásela bien y nos vemos en 2 semanas, ¿no? Probablemente el paciente, por la historia natural del SIRA, vaya caminando poco a poco como antes era SIRPA, síndrome de insuficiencia respiratoria P progresiva. A mí esa P me gustaba mucho, no sé por qué la quitaron, porque ejemplifica muy bien lo que le pasa a los pacientes. Van de forma progresiva. Un paciente que un día está bien y otro día está mal, duden que sea SIRA, eso no pasa normalmente, aunque se pudo haber descompensado por otra cosa y por eso estar muy mal. Pero radiográficamente el SIRA no evoluciona de 12 a 24 horas rápidamente, ni se resuelve de 12 a 24 horas, a menos que le echen una cantidad espectacular de agua, pues va a ser algo que va a parecer SIRA, pero realmente lo que tiene es edema agudo pulmonar, y en 12, 24 horas de ultrafiltrado o de diuréticos va a mejorar, entonces ahí ya pueden ser diagnóstico, que tal vez tenía SIRA, pero lo que le provocaban fue un edema agudo pulmonar. Este paciente evoluciona 24, 48 horas después y va pasando esto. Ya hay vidrio esmerilado. Vean, este vidrio esmerilado o deslustrado y ya ahora tiene un patrón alveolar, ya no tiene un patrón intersticial
para finalmente empezar a hacer radiopacidades bilaterales con crazy paving o broncograma aéreo, con un pulmón blanco, porque las líneas B son totalmente confluentes, hasta finalmente hacer una zona de hepatización propia con broncograma aéreo en la radiografía. Lo que el paciente tiene es consolidaciones subpleurales, hepatización y derrame, tiene consolidaciones vistas ultrasonográficamente como shred sign y derrame con broncograma, un patrón C, PLAPS, síndrome pleuroalveolar posterolateral con broncograma aéreo dinámico. Y la pleura se va caracterizando de esta forma. De ser lineal, se va irrumpiendo, después empieza a tener líquido interpleural. Vean cómo hay una base más ancha que el vértice, esto es por la gravedad. La cabeza del paciente debe estar acá y los pies acá, por eso por gravedad el agua como suele suceder por gravedad, se vuelve más ancha en la base. Después, la pleura se disrumpe y hay edema, entre ellas el patrón de crazy paving o empedrado ultrasonográfico, para finalmente hacer una consolidación subpleural o un shred sign. Y vean esta lámina que te va ejemplificando cómo va la relación de aireación pulmonar máxima a una pérdida de aireación con una aireación pulmonar mínima, y esto se puede ir cuantificando en scores. El más famoso de todos es el Luz Score. Este es un puntaje de Luz Score. Hay otros, no importa, lo importante es que sepan que el paciente tenía X puntaje y ahora tiene un mayor puntaje, y eso fue pasando de días y después fue recuperándose. Se ha utilizado mucho esto para las maneras de reclutamiento valoradas con ultrasonido. Y esto que es una relación inversamente proporcional entre la aireación pulmonar y el agua extravascular pulmonar. Mientras más aireación pulmonar haya, va a haber mínima agua extravascular pulmonar. Cuando la aireación pulmonar sea mínima, mejor dicho, cuando la agua extravascular sea máxima, pues la aireación pulmonar va a ser mínima y va a ir de un patrón a un B intersticial, a un B alveolar, después con quad sign, para finalmente tener una pérdida total de la aireación con derrame, consolidación. ¿Cuál es la utilidad real del ultrasonido pulmonar en el SIDA por COVID? Desgraciadamente, esto es otro tema. Afortunadamente, ya les dejé de dónde tienen que ir a buscar esa información y ir a revisarla. Uno, es una herramienta diagnóstica complementaria y permite hacer fenotipos en pacientes con sospecha de COVID. Además de permite estadificar a los pacientes. Muy importante, quien diga que hizo un diagnóstico de SIDA por COVID-19 por ultrasonido, seguramente o es un expertazo que lo debe de contratar la NASA o es un charlatán. Nadie puede hacer diagnóstico de COVID-19 por ultrasonido. ¿Te puede sugerir? Claro que sí. Si el día de mañana el ultrasonido hace PCRs al colocar, pues ahí sí, pueden decir que hicieron el diagnóstico de COVID-19 por ultrasonido. Mientras tanto, no. Desconfíen del charlatán que les diga eso. Y ustedes no se vuelvan en eso. Por favor, aprendan las utilidades del ultrasonido, pero también conozcan sus limitaciones. Son las recomendaciones que nos vinieron de Lombardía, gente que súper experta, cómo nos permite el ultrasonido, sus limitaciones, identificar bien las enfermedades intersticiales, agudas, con muchos signos patológicos que se presentan mucho más temprano que en la radiografía, y nos ayudan a valorar además y adelantarnos en estrategias ventilatorias. Por ejemplo, pérdida difusa de la aireación, PIB alto. Consideraciones posteriores, pronación. Valorar la evolución y respuesta al tratamiento, lo hemos visto. Valorar posibles complicaciones respiratorias, una sobreinfección la podemos sugerir muchísimo por ultrasonido, un neumotórax, una PAFI arriba de 150 con un score bajo, podemos empezar a iniciar el winning, bajando el PIB y continuando con el winning. Por ejemplo, todo esto nos lo da la doctora Monjoli, el doctor Vasco Monjoli de Italia, que han sido gente muy, muy valiosa en esta pandemia por COVID-19. Pero tienen limitaciones el ultrasonido. Es una herramienta diagnóstica complementaria. Esa también se convierte en una limitación. Dos, no hace diagnóstico sin correlación clínica, todo lo contrario, nada más nos va a perder. Y como método único diagnóstico, pues tiene muchos errores. La posterior Win Focus es que no se debe usar para diagnóstico de COVID como herramienta aislada. Es una recomendación fuerte.
y usarla para la estadificación de la gravedad y monitorizar la evaluación de paciente crítico, eso sí se debe hacer. También es una recomendación muy fuerte. Muy bien. Vean este paciente que me tocó, fue de los primeros pacientes que vi por COVID. Esto me ocurre ya un paciente obeso, con 7 días de fiebre, sin foco aparente y ataque de estado general. Ha de haber sido como por ahí de abril. Y el paciente niega tos, aunque lo pongo entre paréntesis porque realmente sí tenía tos. Eso pasó mucho, ¿no? Y a quien no le pasó, el caso me parece que no tengo tos, no tengo tos, doctor. Están tosiendo, tú los escuchas, o realmente casi no tosen, pero de repente empiezan a toser, te das cuenta que sí, efectivamente tiene tos porque están mintiendo. El paciente negaba disnea, aunque saturaba el 90%, estaba taquipnéico y tenía un IROX de 13. Entonces, lo pudimos haber dejado ir a su casa, pero le hicimos un luz como herramienta para predecir si tenía neumonía o no, y esto fue lo que encontramos en la tomografía gracias al ultrasonido. Ahorita pongo las imágenes de ultrasonido, que tenía unas imágenes muy características de vidrio deslustrado periférico y principalmente en zonas posteriores. Este era el ultrasonido de este paciente obeso. Por eso ven tanta separación de el inicio a la pleura, porque tenía un buen panículo adiposo. Zonas de on-off, el beam light o signo de la cascada. Esta fue una paciente embarazada que llegó al hospital donde yo trabajo como institución, trabajo en una institución de obstétrica, una terapia ginecobstétrica. La paciente tenía ya disnea de grandes esfuerzos. Esa tomografía evidentemente nos costó mucho realizarla, pero antes de eso tuvimos el ultrasonido y pues, la paciente no se fue. En ese ultrasonido se tenía que quedar forzosamente, independientemente de la situación que tuviera. A nivel bilateral había estos haces de luz muy marcados. Vean. Además está ya con disrupción de la pleura y derrame interpleural. El COVID-19, lo que nos interesa por Estados Unidos es ver si tiene neumonía por COVID-19 o neumonitis, porque inicia como una inflamación, ¿no? Que es el SIRA propiamente. El SIRA no es neumonía, pero nos puede dar la probabilidad de neumonía, no de COVID. Quien le diga eso está erróneo, es un error. Nos da la probabilidad de neumonía por COVID-19. Hay probabilidades bajas, probabilidades altas, y también te puede fenotipicar un paciente, entonces brutalmente bueno. Por ejemplo, un paciente que llega con disnea leve a franca falla respiratoria y su ultrasonido sale negativo, o sea, no tiene líneas B, no tiene derrame, no tiene nada, entonces pueden descartar neumonía con una alta sensibilidad. Lo que no pueden, porque todavía el ultrasonido no hace PCR, no les puede excluir una infección por SARS-CoV-2, por ponerles un ejemplo, ¿no? Esos son los hallazgos más frecuentes que hemos visto por COVID-19. Uno es un patrón heterogéneo de un patrón distinto en el mismo cuadrante. Tenemos zonas con patrón A, zonas con patrón B intersticial, otras con patrón B alveolar y consolidadas subpleurales. A eso se refiere con patrones heterogéneos. Son homogéneos, como el edema agudo pulmonar, que todo es perfil B. Acá son parchados, porque así es el SIRA. Vean la tomografía cómo es, son parches. La línea pleural, que ha tomado una relevancia importantísima gracias a esta enfermedad, con sus interrupciones y con su derrame interpleural, perilesional, que es el quad sign, el signo del pulmón blanco y el signo de la cascada, el broncoliograma aerodinámico, que ese es otro tema fascinante, con un flujo sanguíneo mínimo al Doppler color, algo que ya íbamos haciendo con las neumonías tienen gran Doppler color, estas tienen flujo mínimo, y las enfermedades en las zonas posterior-inferiores con poco derrame o nulo derrame pleural, algo muy infrecuente en las neumonías bacterianas, ¿no? En las virales sí. Y pues yo creo que vamos a adelantar esto por cuestiones de tiempo, pero finalmente pues les he dejado una buena base de artículos y de videos para que esto no se vuelva más pesado para ustedes, pues ya llevan un buen rato recibiendo clases, no sé cuántos hayan todavía podido ver la mía sin dormirse. Y
Todo esto, todo viene en las videoclases que les ofrecí al inicio, que son totalmente gratuitas y las encuentran en YouTube. Y las conclusiones. Número 1. El ultrasonido es una herramienta holística. Eso es fabuloso. Ustedes pueden meter una tomografía a un paciente, pero no pueden valorar el corazón. El ultrasonido sí. Y es un verdadero point of care. Por eso la importancia del focus. Ustedes pueden hacer esto a la cabeza del paciente, tener una idea del diagnóstico, hacer una intervención y ver si su intervención tuvo un resultado positivo o no y volverlo a repetir. Eso no tiene ningún otro estudio de imagen, ni la tomografía, ni la radiografía. Por eso el ultrasonido es un verdadero point of care, por eso su importancia, además que es holístico, pueden ver desde la vaina del nervio óptico, desde el flujo de arteria cerebral media, desde lo que quieran, ¿no? Trombosis venosa profunda, pueden verla. No sobrevalorar el poder diagnóstico del ultrasonido. Tampoco infravalorarlo, por favor, no lo sobrevaloren, no hagan diagnósticos de neumonía, de pacientes con falla respiratoria, porque el ultrasonido tiene X cosas y no hacen un contexto clínico adecuado. No es una herramienta diagnóstica certera sin adecuado ejercicio clínico, exploración física y anamnesis orientada. Si ustedes no hacen esto, se van a perder y esto va a resultar en algo realmente perjudicial para el paciente. Yo tengo una clase de malas decisiones por ultrasonido. Una muy sencilla, agarrar el ultrasonido en un paciente que acaban de poner el catéter subclavio, perdón, el catéter venoso central, y ver una ausencia de sliding pleural y un código de barra. ¿Saben por qué? Porque simplemente, bueno, eso pasó muchos años, espero que ya nadie le pase, pero cuando son inexpertos lo hacen, no dan la profundidad adecuada. Como el preset del lineal es muy corto, entonces ven mucho tejido subcutáneo y la pleura está abajo. Si ponen modo M, lo que van a terminar viendo es un código de barras y van a creer erróneamente que lo que están viendo es un neumotórax y van a terminar poniendo un sello endopleural. Así de grave es hacer sin juicio clínico, sin exploración física y sin anamnesis sus decisiones por ultrasonido. Espero que esta clase haya sido valiosa. Si tienen preguntas o dudas, las pueden hacer por redes sociales. Yo con todo gusto les contesto. Y agradezco de nuevo la invitación al comité organizador. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Sariel Rodríguez, por su exposición. Le agradecemos por la asistencia a este congreso. Nuevamente le tenemos acá y esperamos en un futuro pues volver a contar con su participación muy valiosa. Debido al tiempo y en